Tenemos ya a la congresista Úrsula Letona de Fuerza Popular para conversar sobre temas de coyuntura, temas de palpitante actualidad con el congresista. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, yo le quería preguntar por los decretos de urgencia, pero entiendo que eso se va a ver justamente en la Comisión de Constitución del Congreso. Van a tener que analizarlas, finalmente ver su constitucionalidad o no. Por lo tanto, no sería correcto, digamos, pronunciarse antes de tiempo. Bueno, nosotros lo que hemos hecho en el subgrupo de trabajo que me toca presidir, hemos pedido los informes al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Presidencia del Consejo de Ministros, que son las entidades que han trabajado este decreto de urgencia, y es verdad, nos corresponde realizar el análisis de control político respecto de cualquier decreto de urgencia o de los decretos legislativos. Todavía no hemos terminado con los decretos legislativos, vamos 66 decretos legislativos ya analizados. Hoy teníamos comisión, teníamos cerca de 16 proyectos, pero lamentablemente los ¿cuántos otros eran, perdón? 66. 112. Ya hemos revisado 66, hoy tocaban una lista de 16. Lamentablemente los otros dos miembros no pudieron asistir, así que no hemos podido sesionar. La semana que viene, semana de representación. De estos 66 que ya se ha emitido informe, hemos observado 16 decretos legislativos en temas puntuales y uno que ha sido derogado en su totalidad, que es el que se refiere, el 1305, al Instituto Nacional de Salud y al INEN. Y las otras observaciones, en lugar de declarar la inconstitucionalidad o ilegalidad de todo el decreto, nos hemos referido a artículos específicos, salvando otros que tenían toda la legalidad. Ahí me llamó la atención porque conversando con la congresista Bartra, claro, ella me dijo que finalmente se habían excedido, ¿no?, de sus facultades porque habían entrado al tema de salud, pero había un tema vinculado a los cosméticos y a ese tipo de cosas que entiendo también están vinculados a salud. ¿Por qué no haber seguido la misma suerte que el tema del INEN, justamente por tratarse de un sector que no estaba vinculado a las facultades solicitadas? No, yo creo que ahí de repente no se ha entendido correctamente. Nosotros hemos declarado en el 1305 que se habría excedido las facultades otorgadas porque se inicia una reestructuración no destinada a la optimización de los servicios de salud, sino a la disminución de la capacidad operativa, en este caso del Instituto Nacional de Salud y del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. ¿Qué dicen los principios de gestión pública del proceso de modernización del Estado peruano? Que es un proceso bien antiguo, pero que seguimos en proceso de modernización. Dicen que cuando nosotros reorganizamos entidades tenemos que ponderar varios aspectos, entre ellos la especialidad, la independencia, el manejo presupuestal. El INEN es un organismo público especializado, es el ente rector en materia de lucha contra el cáncer. Entonces, el Ejecutivo, al pretender reducir la capacidad operativa del INEN e incorporarlo en el aparato administrativo del Ministerio de Salud, no está optimizando los servicios que brinda el Ministerio de Salud o el INEN, sino que está restándole capacidad operativa, y eso es lo que hemos observado. ¿Y el otro, el que me refería, ese se ha pasado o está dentro de los observados? Decretos legislativos de cosméticos, sí, los cosméticos todavía no está en el último grupo, pero por ejemplo hemos sacado telesalud, hemos sacado SIS, hemos sacado interoperabilidad, que son temas de salud que, si bien no había una facultad específica, han sido enmarcados en el marco del proceso de modernización y la optimización de los servicios a favor de los ciudadanos. Era muy fácil decir, oye, no te di salud y derogo todo, sino que en este ánimo de tratar de darle las herramientas al Ejecutivo para que arranquen a gobernar, es que hemos dicho, vamos a tratar de sustentar este tema en la modernización y la gestión del Estado. Debemos entender entonces que primero se va a terminar con esos decretos, ¿no?, los 100 y tantos presentados, 112. Y después van a pasar a los decretos de urgencia dados en el ámbito, digamos, en la coyuntura de la corrupción. Sí, la lógica debe ser esa, porque además en la prelación los decretos legislativos, los 112, han sido emitidos con antelación a este decreto de urgencia famoso, ¿no? Pero digamos, hasta que se dé eso en el Congreso de la República, ya está en vigencia, las empresas
empresas pueden seguir sacando el dinero? Ya está en vigencia, todas las normas, los 102 están en vigencia. Lo que nosotros hacemos en este control político es ver si ha sido dictado, en este caso, respetando preceptos constitucionales. De una lectura y sin ánimos de adelantar opinión, lo que entendemos, está en la exposición de motivos, es tratar de permitirle a las empresas que han actuado en consorcio con Odebrecht eliminar ese consorcio. La ley de contrataciones actualmente dice que no se pueden modificar los consorcios una vez suscritos los contratos. Lo que dice este decreto de urgencia plantea la posibilidad de que se puedan modificar los consorcios. Hay que ver si esto tiene, como se ha dicho también en algunos medios, nombre propio, o si es que esta es una norma de alcance general. Me he perdido de ese alcance de los decretos de urgencia. Nos hemos quedado en la parte, digamos, no de sanción y qué sé yo, pero a ver, explíqueme un poco más de eso. Los decretos de urgencia, por su naturaleza, son medidas excepcionales, a diferencia de los decretos legislativos que tienen un marco específico. Los decretos de urgencia tienen que ser temporales, tienen que atender situaciones imprevistas, económicas y financieras. Entonces, lo que hay que analizar es si este decreto legislativo cumple esas condiciones. Si es temporal, si está pensado en una generalidad, si busca atender una situación imprevista. Entonces, ese análisis, ese test es el que nos toca hacer a nosotros. Bueno, pero yo le voy a pedir, porque me tengo que ir a una pausa, pero que me explique un poco más ese carácter de cambiar justamente la estructura de los consorcios, y que me dé una pista cuando me dijo eso que podría tener nombre propio. Pausa y regresamos. Bien, amigos, seguimos en A Bocajarro, estamos conversando con la congresista Úrsula Letona. ¿Me puede contar un poquito más lo que me ha contado, o digamos sería adelantar? O sea, de qué, porque claro, efectivamente, ¿no? Había este rumor, Víctor Andrés García Belaúnde ya había adelantado algo que podría tener un nombre propio, porque claro, lo que plantearía era que Odebrecht salga de los consorcios y finalmente los que ya están ahí. Pero eso no sería una venta, porque finalmente Odebrecht no se lo vendería a los socios minoritarios. Claro, lo que pasa es que hay mecanismos y hay tamices que realizar. A nosotros simplemente nos toca el test de constitucionalidad del DU, que es los requisitos que te he mencionado. Es verdad que nosotros hemos pedido la información a PCM y a MEF para saber de qué situaciones estamos hablando. Porque si la ley de contrataciones impide modificar el consorcio, entonces, ¿qué figura jurídica de la ley de contrataciones, que es la que rige estos contratos, podría aplicarse? Entonces, y el tema de fondo, Cristian, es si se podía hacer por DU o se tenía que tramitar una ley. Creo que ese es el tema, el kit de este asunto, y ahí hay que ser muy cuidadosos. O sea, el tema Odebrecht es un caso muy sensible. La corrupción ha llegado hasta las más altas esferas del poder, y hay que ser muy, muy fino en las medidas que se tomen. Entonces, hay que evaluar si esto merecía en realidad una ley que permita la salida de los contratos, porque también se tratan de contratos que tienen convenios de estabilidad jurídica, que en muchos casos son denunciados en la CIADI. Y que eso le iba a preguntar también, porque yo le pregunté a Marisol Prestío y me dijo, bueno, nosotros no somos ingenuos, obviamente hemos verificado, pero también usted va a tener que, digamos, chequear doblemente esa posibilidad. Por supuesto, nosotros lo que vamos a ver es que si esta medida puede poner en riesgo los intereses del Perú hacia adelante, porque de repente soluciona una coyuntura actual, pero ¿qué va a pasar a futuro? O sea, el tamiz de lo raro de la situación es que la empresa Odebrecht ha asumido la responsabilidad en el pago de activos. Entonces es una confesión de parte, con lo cual en la legislación de CIADI esto no encaja, porque no hay un yo coimié y por eso estoy pidiendo salir de los contratos, o por eso me votan de los contratos. Entonces es una situación que no está regulada y que hay que evaluar si cumple con los estándares constitucionales, que es finalmente lo que hay que cuidar en estos casos. Ahora, Marisol Prestello también planteó, porque yo le hablé de esos temas, también le decía, bueno, quizá esos convenios de estabilidad jurídica, esos contratos de estabilidad jurídica, claro, tuvieron un muy buen uso durante un momento, pero ahora habría que justamente revisar la pertinencia de ellos. Ella me dijo, bueno, sí, muchos de los proyectos de decreto de urgencia esperemos que después se puedan volver en leyes permanentes. Pero yo pregunto, ¿eso también es factible? ¿Pero acaso Fuerza Popular no tiene también otras propuestas de medidas, de legislación, justamente para ayudar, y que ya no sea un tema de urgencia, un tema de por ahí el Ejecutivo tener también que demostrar que algo estaba haciendo, sino algo que pueda ser más duradero, en el largo plazo? Sí, nosotros en las propuestas del plan de gobierno habíamos
planteado la reestructuración de los sistemas administrativos. Y nos pasa a ti, a mí, a quienes nos están viendo. En tu casa tú ves, tienes un sistema pues para administrar el dinero, ambos pareja aporta, planificas, ves qué pasa. En el Estado no planificamos, los sistemas de tesorería y de contratación son totalmente obsoletos. En los países de la región simplemente la contratación se hace por vía electrónica, no hay intervención mano. ¿Qué significa planificar para usted, perdón? Planificar es, por ejemplo, Lima ya no va a crecer. ¿Qué actividades productivas hay? ¿Cómo hacemos para que esas actividades productivas crezcan en número de participantes, pero cómo ordenas el territorio para que esas actividades se desarrollen? Pero es que algunos liberales, no, pseudoliberales o bananas libras, como le llamo yo, cuando utilizas el término planificar, inmediatamente saltan hasta el techo. No vas a elegir ganadores, esto es volver a la época de Velasco, cuando uno dice, oye, voy a seguir esperando que venga un grupo de privados a decirme cuál es la carretera que yo tengo que hacer, o yo voy a decir qué es lo que necesita el Perú, y a partir de ahí, cuáles son las empresas que licitan. Pero mira, para que veas que esto no es un tema de opción liberales versus conservadores. La OCDE, que es el club de los países de buenas prácticas gubernamentales, nos ha recomendado hace aproximadamente 3 meses que tenemos que tener un viceministerio de planificación. Y planificación desde el punto de vista de qué queremos hacer como país. Queremos que Piura sea una región agroexportadora, queremos que Piura potencie el desarrollo de industria de gas natural. ¿Qué queremos hacer para a partir de eso empezar a planificar el desarrollo territorial? ¿Qué conectividad vamos a priorizar? ¿Cuáles son las brechas de infraestructura? Eso en el Perú no se hace. Okay. Y por eso las APPs han funcionado tan mal. Ok, pero nuestros empresarios y eso de las APP parece que a ellos no les entran balas, porque parece que la OCDE no está al nivel de nuestros empresarios, tanto así que cuando la OCDE planteaba el tema de la responsabilidad penal de las empresas, que hoy nos reviente en la cara la falta de legislación al respecto, también se opusieron y dijeron que iba a ser un problema para la competencia y para el crecimiento del Perú. Pero por eso es importante, Cristian, al margen de que seamos o no miembros de la OCDE, empezar a aplicar estos estándares. Nosotros en el Pleno del Congreso lo estamos haciendo. Se ha creado la Comisión OCDE, me toca presidirla. Acabo de venir de una cumbre de legisladores, miembros de OCDE, y ya estamos empezando con análisis de impacto regulatorio, estamos empezando a meter en los proyectos de ley una referencia a los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, tenemos que tener una agenda común, ejecutivo, legislativo, y la prioridad, y eso es un tema personal que lo he planteado, es las medidas de transparencia y anticorrupción. O sea, no puede ser que no trabajemos coordinadamente en el tema de transparencia y lucha contra la corrupción. Creo que es el primer pleno que debe haber, y eso también lo hemos conversado en su momento con Luz Salgado, en esta próxima legislatura es el pleno que analice los cerca de 27 proyectos que hay referidos a temas de anticorrupción. Yo tengo un proyecto con Patricia Donaire que es para fortalecer la UIF. Pero un fortalecimiento que va más allá de... un juez adentro o un juez afuera. Claro, es un fortalecimiento integral que permita a la UIF también darle mecanismos a esos ciudadanos decentes que no han sido reportados por los sujetos obligados a tener un certificado negativo. Pero congresista, entonces lo de la responsabilidad penal de las empresas es un tema que va a Fuerza Popular. El tema de revisar los convenios de estabilidad jurídica para que finalmente no todas las empresas tengan alguna ventaja de poder sacar su dinero cuando les provoca, ese tipo de cosas también va. Yo creo que este es el momento ideal de hacer una reforma respecto a la contratación pública y a los mecanismos que tenemos para asegurar y resguardar el patrimonio del Perú. No se ha dado desde los 90 que no tenemos reformas estructurales, y esta es una reforma que merece no solamente una reflexión desde el punto de vista ético, sino también de qué ha funcionado en el mundo. O sea, yo no veo a Ciadi ahorita pronunciándose y diciendo, no, pues dale su plata, respeta su contrato de estabilidad, pese a que te ha dicho que ha coimeado. O sea, esa situación no creo que ocurra. Ok, yo le quería preguntar un poco para ir terminando, ¿no? ¿Cómo ve el trabajo de, bueno, ya quedó claro, el Congreso y Fuerza Popular como mayoría en el Congreso tiene esa responsabilidad de plantear un paquete legislativo integral? Pero, por ejemplo, el Ejecutivo, el Ministerio Público, ¿no? ¿Cómo ve usted ese trabajo? ¿Quién debe liderar la acción sobre Odebrecht? Porque hay algunas voces. El artículo del Comercio hoy día dice que incluso los decretos de urgencia se podrían haber metido un poco en los campos del Ministerio Público. Claro, ¿quién debe liderar esto? Yo lo que creo, y ese es un tema ya de posición personal y como abogada y demócrata, yo creo que la lucha en el caso de Odebrecht, la debe liderar el Ministerio Público. Y el
Ministerio Público tiene que tener no solamente los recursos, sino también la capacidad operativa. ¿La tiene? Yo creo que no. Yo creo que todavía no hemos logrado y recién se ha dado un incremento en el presupuesto, pero sobre todo yo creo que debemos evitar el enfrentamiamiento. Creo que Luz Salgado ahí ha tenido un papel fundamental en asegurarle al fiscal de la Nación las sesiones reservadas y en segundo lugar en el apoyo que le estamos dando en un jaloneo, pero se ha apaciguado creo el tema. Yo creo que bien. Por eso te decía que la actitud de Luz Salgado ha sido fundamental. Y el segundo tema, y ahí entra el Ejecutivo, es la Procuraduría. No puede ser pues que la Procuraduría tenga un rol tan pasivo. La Procuraduría ya hubiera podido pedir el embargo, o sea, las medidas las toma la Procuraduría. Y ahí, claro, yo particularmente creo que Julia Príncipe es una mujer que conoce muchísimo, pero la Procuraduría sigue siendo un órgano, un apéndice del Ministerio de Justicia. En tanto no logremos una Procuraduría fuerte, independiente, que trabaje directamente con la Fiscalía, nuestro sistema de lucha contra la corrupción todavía va a ser débil. Con esta pregunta termino, y es obviamente, la información pública el día de hoy de que se inicia una investigación de lavado de activos contra Kenji y sus hermanos Sachi Hiro. Han habido posiciones encontradas, porque he escuchado a Daniel Salaverry decir que era una cortina de humo, pero por otro lado han habido otras voces que dicen que finalmente ellos no se corren, incluso ha habido un pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, entiendo. ¿Cuál es un poco la posición de la bancada? A nosotros no nos sorprende, hemos visto a lo largo de estos últimos 2 meses que en el escándalo Odebrecht que se ha tratado de involucrarnos abiertamente en temas vinculados con corrupción. Sabemos que hay una arremetida, han denunciado a los hermanos de Keiko hoy día. Yo creo que el talante de Fuerza Popular va a ser ese. No corrernos, presentarnos, someternos a las investigaciones y afrontar las mismas. Ya, pero congresista, el talante de ustedes ante eso puede cambiar de cómo finalmente interpretan este tema. Si lo interpretan como una cortina de humo, como usted me lo acaba de plantear, es una persecución, pero si lo interpreta como, bueno, efectivamente hay algunas cosas que no están del todo claras, bueno, hay que transparentarlas por el bien no solamente de los hermanos Fujimori, sino también de la legitimidad de Fuerza Popular. Totalmente de acuerdo. Nosotros, nuestro mensaje es, en tanto hay una investigación, nos vamos a someter. Nosotros no nos corremos, no blindamos a nadie y estamos aquí para que se nos convoque las veces que sea necesaria. Yo creo que la actitud de Kenji hoy día ha dado muestras de que efectivamente quien nada debe, nada teme. Él solito ha presentado su carta, ha pedido el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y se va a levantar. No le ponga esa frase a Kenji que nada, un poco más si le ponemos el hashtag Kenji no arruga tampoco, como Alan García Pérez. Pero yo creo que es una muestra de transparencia y es finalmente lo que la gente está reclamando. Si tú te vas a hablar con la gente reclama que la señora Heredia se corra, que el presidente Toledo pida prescripción. Yo creo que las autoridades tenemos la obligación, y es un principio de rendición de cuentas. ¿No cree que es una cortina de humo ni una cacería de brujas? Teniendo en cuenta que estamos en una situación de lavado de activos, falta de transparencia, es normal que el Ministerio Público los incluya en una investigación y que obviamente los Fujimori, si se sienten inocentes, respondan. Claro, mira, Cristian, yo lo que siento es de ciertos sectores desesperación por meternos en el mismo saco. Sí, está claro, pero el Ministerio Público no es de ese sector. Que en este caso ha coincidido la investigación, es una investigación preliminar. Una investigación pero entonces entiendo que se la van a levantar la inmunidad, su pedido. Por supuesto, sí lo ha pedido. Está decidido. Todavía no hemos sesionado, esta es una comisión especial que ve el tema de levantamiento, pero si el congresista se somete y pide levantamiento, no hay forma de decirle que no. Profesora Letona, un placer como siempre.